que ya ustedes hicieron un mapa que se entrega hoy y que aquellos que no han podido entregarlo pueden terminar de realizarlo ahora, ahora cuando estemos en la práctica, que tienen esas horas para realizar actividades. Voy a ir abriendo la presentación del sistema respiratorio para tenerla ahí. Ok, entonces arrancamos con lo que nos falta del sistema cardiovascular, por donde quedamos. Listo, estoy compartiendo, me comentan, porfa. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, entonces seguimos con nuestro corazón y ya nosotros lo conocemos anatómicamente, conocimos las arterias, cuál es esa división, lo que era todo esto de cómo se va dividiendo esa aorta que sale y cómo toma hacia arriba, que cuando va subiendo se denomina ascendente, callado o arco aórtico, el tronco brachiocefálico arterial derecho, que luego se divide en arteria subclavia derecha y arteria carótida primitiva o común derecha. Tenemos también esta segunda, que sería, bueno, de estas tres que están en el callado aórtico o arco aórtico, la segunda pertenece a lo que es la carótida primitiva o común del lado izquierdo, y esta sería la arteria subclavia del lado izquierdo. Ya eso lo vimos, luego ya toma un camino descendente y se denomina aorta descendente, que estando aquí en lo que es cavidad torácica también se le puede llamar torácica, ¿verdad? Aorta torácica. Y cuando pasa el diafragma a través del hiato aórtico y llega a la parte abdominal, va a recibir el nombre de aorta abdominal. ¿Sí? Sigue siendo descendente porque está descendiendo, pero va tomando nombre de acuerdo a las zonas o las áreas por donde va pasando. Bueno. Hablemos entonces de un poco de lo que es ciclo cardíaco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso de ciclo cardíaco? Antes de hablar de ciclo cardíaco, debemos conocer un poquito qué es eso de latido cardíaco. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, ¿qué es un latido? ¿Qué es eso del latido cardíaco? ¿Quién de ustedes sabe qué es el latido cardíaco dentro de lo que investigaron? Cuéntenme. ¿Qué dicen ustedes que es latido cardíaco? Pues, Son profe, aquellos es la fase de movimientos. bombeo del corazón. Fase de bombeo. Okay. ¿Alguien más iba a decir algo? Cuéntame. Lo mismo que opinó la compañera. Lo mismo, la fase de bombeo, tú ibas a decir lo mismo. No, yo pensé que iba a decir otra cosa. Bueno, entonces listo, ahora yo te pregunto, vale, entonces para las dos que dicen que eso es fase de bombeo y me imagino que para el resto que también callaron, y cuando callamos aceptamos lo que nos digan, ¿ok? Es porque estamos aceptando lo que nos dicen. Eso es lo que nos pasa aquí en Colombia y por eso estamos como estamos. Entonces, si ustedes Es nos que es dicen que más es que la... todo, Ajá, profe, disculpe, es que es más que cuéntame. todo como el movimiento que hace el corazón en el bombeo. El movimiento que Cuando, hacen con... sí señor, ¿Y cómo los sabes latidos. tú? Bueno, y tú podrías, tú podrías, tú podrías contar esos latidos cardíacos. Sí, señor. ¿Y Sí, cómo, por Sí, medio del señor. Por medio del pulso. por medio del Por el... pulso puedes ah, o si no, también pues contando por minutos. contando la- por minuto? ¿Y cómo, ah, te pregunto algo, cómo podríamos contar esos latidos mm, si, eh, con qué los percibiríamos, con qué sentido, con qué órgano de... Auscultándolo, auscultándolo con un fonendoscopio en la parte del corazón. Ok, entonces, cuando nosotros ocultamos, ¿qué órgano de los sentidos estamos utilizando?
El oído. El El oído. auditivo. Y entonces, ¿qué percibimos con los oídos? La citología diástole. Sí, no, pero nosotros normalmente, ¿qué percibe el sentido de la audición? ¿Qué es lo que percibe? El sonido del corazón. Los sonidos. Entonces, bueno, entonces ya aquí, entonces ya ustedes mismos dijeron algo que es real. Quiere decir que un latido es un sonido. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O hay alguien que Sí, opine señor. una cosa distinta? Entonces, partamos de allí. Es un sonido. ¿Y cómo yo puedo percibir en el pulso un sonido? ¿Mm? Bueno, Con te la la pongo palpación, profe. por eso, pero ¿cómo con la palpación percibo un sonido? ¿Cómo puedo escuchar con la palpación, pues? A ponérselo de otra manera. ¿Será que en la piel, en el tacto, tenemos receptores para sonido? No, profesor. Con la ¿O auscultación. no? Entonces quiere decir que con el pulso no percibimos los latidos cardíacos. ¿Sí? ¿Sí comprendieron eso? Quedaron así como que de pronto. Profe, digamos, disculpe, diga de nuevo, qué pena que no sale. Profe, no entendí. Ajá. Bueno, cierra el micrófono. Tampoco entendí, profe. Sí, cierra el micrófono. Ok, listo. Ustedes me dicen, un latido es un sonido, ¿sí? Lo percibimos cuando ocultamos, cuando escuchamos al corazón. Eso es audición, ¿vale? Pero cuando yo palpo, no puedo percibir un sonido. Ejemplo, si quieres pónganse todo el mundo la mano en su corazón y díganme si escuchan un sonido. No, no van a escuchar un sonido. Están palpando una vibración o un movimiento. ¿Sí me comprenden? Ahora sí, no. Sí, profe, ya, gracias. Entonces, Señor. ahora sí comprenden que una cosa, entonces yo no puedo decir que yo escucho los latidos con el pulso, porque estoy diciendo una mentira, porque con los dedos, con el tacto, no se percibe un sonido, ¿sí? Quiere decir esto entonces que pulso y frecuencia cardíaca son dos signos totalmente diferentes. Que el origen de ellos sea el mismo, y ahorita lo vamos a ver si es el mismo, el origen es el mismo, pero, pero ellos son diferentes. Es más, los valores son los mismos, pero son diferentes. ¿Sí, sí comprenden esa parte? ¿Por qué, ¿Por qué hago alusión a esto? Porque en la práctica médica yo me doy cuenta que muchos cometen ese error. Tú le dices, oye, tómale, ausculta a ese paciente para ver cómo está la frecuencia cardíaca, y entonces le toman el pulso. Entonces uno dice, oye, ven acá, yo te pedí que tomaras pulso, te dije la frecuencia cardíaca, no el pulso. Y entonces me dice, ay, pero no es lo mismo. Y yo, no, son diferentes. El origen sí es el mismo, y ahorita veremos que es el mismo origen, pero son diferentes. Ok, una cosa se percibe con la audición, con el sentido de la audición, y otra se percibe con el sentido del tacto. Y ya eso nos dice que son cosas Esa es la completamente, diferencia, profe. o sea, eso nos dice que son cosas completamente diferentes, porque son estímulos diferentes, ¿ya ven? Que tienen un mismo origen, sí, y ahorita lo veremos y entonces lo van a comprender mejor, ¿ok? Ahora mismo les queda así como, ya, este man está loco, pero cuando ahorita lo veamos se van a dar cuenta, ah, es que sí, ¿verdad que sí? ¿Ok? Listo. Entonces, ya sabemos, dos sentidos, uno tacto y el otro utilizamos la audición. Por eso ustedes hablan de auscultación y acá en el pulso hablan de palpación. ¿Sí? Ahora, otra cosita. Cuando yo hablo de frecuencia cardíaca, bueno, partamos de que frecuencia es la repetición de un evento en una unidad de tiempo. Eso es frecuencia. ¿Sí? Lo que es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo que se repite.
en una unidad de tiempo. Eso es frecuencia. En física, esa es la definición de frecuencia. Y acá pasa lo mismo. El latido cardíaco es un ciclo que se denomina ciclo cardíaco, que está conformado por dos ruidos. Miren que aquí mismo nos dicen dos ruidos, dos sonidos. Slup, dup, slup, dup. Dos sonidos. Nos está diciendo. Esto no me lo inventé yo, miren. Latido, dos sonidos. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, cuando yo le doy unidades, por ejemplo, yo voy a la tienda. Vamos, yo voy a la tienda, digo. En la tienda yo vengo y quiero comprar leche, por ejemplo. Entonces yo digo, oye, dame uno de leche y dame uno de ñame. Me van a decir un qué, ¿cierto? Entonces ahí aparecen las unidades de medida. Entonces fíjate que yo no puedo decir, dame una libra de leche y dame un litro de ñame, porque las unidades están invertidas. Miren que el valor es el mismo, 1 y 1, pero uno es un litro y el otro es una libra o un kilo. Bueno, pongamos para que sea masculino, un kilo. Listo, entonces el valor es el mismo, 1 y 1, fíjate, el valor, pero las unidades de medida son diferentes. Igualito pasa en el pulso y en la frecuencia cardíaca. En la frecuencia cardíaca, las unidades de medida, ¿cuáles son? Yo digo, este paciente tiene 65 ¿qué? Latidos Litros de por mercurio. minuto. Latidos por minuto, ¿ok? Fíjate, latidos por minuto. Y cuando le tomo el... ¿Cómo? Ciclos. Latidos. Latidos porque recuerda que lo estás escuchando, ¿sí? Ahora vemos qué es un ciclo. Estamos en latido. El latido incluye el ciclo incluye los latidos. Ok, entonces decimos latidos cardíacos. Y cuando tomamos el pulso, decimos, este señor tiene 65, ¿qué? Pulsaciones por minuto. Pulsaciones por minuto, ¿sí? Ok, fíjate que entonces, ¿son iguales? No. No, ok, fíjate que uno tiene unas unidades de medida y el otro también. Y ya vimos que el número uno es igual. Fuimos a la tienda a comprar un número uno, pero uno era un kilo y el otro era un litro. Son cosas diferentes. Bueno, entonces esas son las unidades de medida. Ahora, esto nos lleva a algo que es, vamos a poner aquí. Miren que todavía no nos hemos metido ni siquiera apenas estamos en generalidades de esto. Entonces, valores normales. Miren esto. Valores normales. El pulso va de 60 a 100. Y ya ustedes me dijeron las unidades. Pulsaciones por minuto. Pero la frecuencia cardíaca, y esto es pulso, vamos a poner aquí. Pulso. Pero la frecuencia cardíaca, su valor normal va de 60 a 100. Pero, ustedes me dijeron, latidos por minuto. Y eso es real. Todo lo que esté entre 60 y 100, sea de pulso o de frecuencia cardíaca, decimos que es normal, ¿verdad? Como cuando hablamos de frecuencia cardíaca, estamos utilizando esta C de cardíaco y cardíaco hace referencia a corazón. Quiere decir que todo en ella va a terminar en cardia, porque es frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, si está dentro de estos valores de 60 a 100, decimos que este paciente tiene una normocardia.
Fíjate, solo le agregué el prefijo normo, normocardia, o sea que tiene una frecuencia cardíaca normal, Normal. ¿cierto? Ahora, si está elevada, Hiper. hiper, no, ahí no se utiliza hiper, no. Fíjense en algo, vamos a poner se utiliza taqui. Fíjense en algo, entonces, hiper significa elevado, ¿sí? Pero recuerden que aquí estamos hablando de número de veces, ¿sí? Número de veces en una unidad de tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a decir que algo está aumentado en el número de veces, no utilizamos hiper. Hiper significa por encima, más arriba, sí, aumentado. Pero cuando nos decimos aumentado en el número de veces, utilizamos taqui. Y por eso, por ejemplo, cuando usted llega y le dice, mami, ven acá, yo voy a salir, voy por una fiesta que hay. Ahora con COVID, su mamá dice, no, que no, no, pero mira, que no. Y otra vez usted vuelve, ay, yo voy, no, que mami, no. Y su mamá dice, oye, deja el taqui taqui. ¿Por qué? Porque usted está aumentando el número de veces que está molestando, ¿cierto? Profesor, una pregunta, la taticardia puede dar dolor en el, o sea, en el pecho. Claro que sí, claro que puede dar. Y la bradicardia también puede hacerlo por falta de perfusión. Así que no sería como, tiene dolor en el pecho, entonces tiene taquicardia, ¿no? Habría que cuantificar la frecuencia para saber si hay una taquicardia o si hay una bradicardia. Ambas pueden producir dolor en el pecho. Bueno, entonces eso sería aumentada, ¿verdad? Taqui. Y si está disminuida, ¿qué prefijo utilizaríamos? Braqui. Bradi. Ok. Ahora trasladémoslo al pulso, porque esa es otra de las cosas que entonces allí trasladémoslo al pulso. Si está por encima, la flecha de arriba, si está normal, la flecha del medio. Hipertensión. No. Pulso no tiene nada que ver con la hipertensión, con la presión arterial no tiene que ver. Ok, fíjate, presión arterial es otro signo vital. El pulso es otra cosa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le diríamos entonces en el pulso? Entonces tendremos que buscarnos, así como aquí nos buscamos un sufijo que decía cardia, corazón, acá también ocurre, aquí también hay un sufijo, que es el sufijo que nos representa los vasos sanguíneos. Es un sufijo raro, yo no creo que de pronto lo conozcan, de pronto lo han escuchado, pero lo han olvidado. De hecho, el manómetro que tienen los tensiómetros tiene ese prefijo, porque él se coloca sobre una arteria, ¿verdad? Que es ese sufijo, sfigmia. Miren, S-F-I-G-M-I-A, sfigmia. Nuevo, ¿verdad? Yo creo que muchos lo conozcan. No, profesor, nunca lo había escuchado. Ok. Entonces quiere decir que para eso usted vino aquí a la universidad a aprender cosas nuevas y las cosas como son. Bueno, entonces aquí tenemos normosfigmia. Oye, aquel que tiene un pulso entre 60 y 100. Pero aquel que está por encima, ¿cómo se llamará? Lo mismo, utilizamos el taqui, porque es aumento en el número de veces. Recuerden que esto es en un minuto. Taqui. Y le agregamos el sfigmia. Entonces se llamará taquisfigmia. Y si está por debajo de 60, se llamará brady, así como el otro que nos dice disminución. Bradisfigmia. Pueden revisar allí, buscarlo en internet para que se den cuenta que es real. Pero muchas personas, e inclusive
personal de la salud, si encuentran un pulso elevado, le dicen taquicardia. Así de sencillo. Y tú lo escuchas y dices, no, tiene taquicardia. Acá, ¿y cómo así? Tú no estabas revisando el pulso y tú, porque dice que tiene taquicardia. Ahora, que se correspondan, sí es cierto. Sí, puede que sí, porque se están correspondiendo. Seguramente que sí, porque el origen es a nivel cardíaco y producirá taquicardia, pero yo no la estoy con con los dedos, no lo estoy eh, palpando. No estoy escuchando ese sonido. Si lo colocaría aquí en lo que es el precordio, ¿verdad? En esa zona precordial, pues ahí sí, podría decir, oye, sí, mira, una taquicardia, una bradicardia. Listo, entonces aprendimos entonces algo nuevo hoy. Mira, esa cosita que parece tonta, pero entonces es para hablar las cosas como son, porque para eso estamos formándonos en la universidad. Y nosotros vamos a corregir, ustedes allá en su servicio corregirán al personal que esté con ustedes, a cargo de ustedes, les dirán, mira, esto no se llama así, esto se llama así, esto se llama así. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, seguimos con ciclo, perdón, con latido cardíaco. Entonces, de ordinario existen dos ruidos, ¿sí? Un primer ruido y un segundo ruido. Ahora, ese sonido, que es lo que vemos aquí, ese ruido o sonido, slup, dup, ¿quién lo produce? ¿Por qué se produce? ¿Qué está pasando en el corazón que está sonando? ¿Sí? ¿Qué está pasando en el corazón que algo sonó y produjo un ruido? ¿Qué sería eso que sonó? ¿Qué creen ustedes? Es que te escucho entrecortado, no te escucho bien. Si alguien la escuchó bien. Ajá. Que se contrae, profe. Que se contrae, pero eso que se contrae, ¿quién? Yo no entiendo por qué eso me va a producir ruido. Contrae tu aflexión de tu antebrazo, ahí donde estás. ¿Y qué ruido produjo esa contracción? Ajá. ¿Ya lo hicieron? ¿Qué ruido produjo? A menos que usted esté oxidado y le suenen le traqueen las articulaciones, pero esas son las articulaciones. El recorrido de la sangre, profesor. El recorrido de la sangre, pues podría producir, de hecho produce un tercer ruido, que después veremos, pero no es lo que produce el ruido. El ruido es un ruido seco, acuérdense, ¿sí? El ruido es un ruido seco. Si lo escuchan, un ruido seco. Bueno, resulta que cuando estamos nosotros en la casa y alguien cierra, bueno, la casa, vamos a suponer, quedamos en una casa, estamos en un cuarto. Y suponiendo que el cuarto tiene unas bisagras buenas que no están sonando, cuando abre, ni tampoco suena la, la manija, el pomo de la puerta tampoco suena. Cuando lo abren, usted no siente que abrieron la puerta. Pero cuando cierran, ese golpe, ¡boom! Usted dice, epa, alguien estuvo aquí, sentí que cerraron la puerta. Igual pasa acá. Cuando se cierran las válvulas, ¿se acuerdan de las válvulas? Cuando ellas se cierran, se producen los ruidos, ¿sí? Esos ruidos se producen cuando se cierran las válvulas. El primer ruido, que es mucho más largo, miren, lo ven que es mucho más ancho que el segundo ruido. Por eso él demora una letrita más, miren. Aquí hay 4 letras, slup, mientras que este nada más tiene 3, dup. ¿Okay? El primer ruido, que es este, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? A ver. Nada, ya también nos friegue. Estamos a las puertas de un parcial. Válvulas auriculoventriculares. Las que están entre las aurículas y los ventrículos. Tricúspide, mitral.
o tricúspide y bicúspide, como usted le quiera decir. Y el segundo ruido, que a algunos autores no les gusta llamarle ruido sino sonido, lo producen las válvulas sigmoideas o semilunares. ¿Cuáles son las válvulas sigmoideas o semilunares? La aorta y la pulmonar. La aórtica y la pulmonar. ¿Ok? Entonces, cuando ya se cierran, miren, me van a producir los sonidos. Fíjense que después del cierre de las auriculoventriculares, ese espacio que no produce sonido, ese slup, queda un espacio, dup. Ese espacio, que es como mudo, es lo que entonces se va a denominar sístole. ¿Ok? Que es el movimiento de contracción, que me imagino que fue lo que nuestra compañera quiso decirnos, que es el movimiento de contracción del miocardio. Y el espacio que existe entre el segundo ruido, slup dup, y hasta que se inicia nuevamente un slup, que es mucho más largo, también se conoce como diástole. ¿Sí? Entonces, un ciclo cardíaco, ¿de dónde a dónde va? Miren, un ciclo cardíaco iría desde el primer ruido hasta antes del ruido siguiente, pasando por el segundo ruido. ¿Sí comprendieron eso? Sí, señor. Ok, ustedes ya están viendo fisiología cardiovascular, ¿verdad? Sí, con el profesor Waldi. ¿Mm? Hola, hola. ¿A qué? ¿Se cortaron? Ya que con él se está trabajando ese tema, profe. Bueno, entonces esto les va a servir para eso. Yo generalmente me tomo un poco más de tiempo, sí, ya mira, ya son las 8 de la mañana, porque para que ustedes vayan comprendiendo desde lo particular, desde lo general a lo particular. Entonces vamos poquito a poquito, porque esto yo lo necesito para que comprendan lo que viene, que es ciclo y lo que son las fases. Por eso me estoy aquí tratando de darle a esto. Bueno, listo, entonces ya aprendimos primer ruido, segundo ruido, y fíjense el ciclo dónde va. Entonces el ciclo incluiría de una sístole a la finalización de la diástole. Y aquí comenzaría la otra sístole, ¿verdad? Miren, después de ese ruido. O sea que iría desde el primer ruido, que sería el slup, hasta el siguiente slup, pasando por el segundo ruido. ¿Okay? Entonces sería slup, dup, slup. Y ahí termina ese ciclo y comienza un ciclo nuevo. Ahora, bueno, esto, miren, aquí vemos cómo me pongo el puntero. Aquí vemos cómo estos ruidos, el primer ruido es ocasionado por la tricúspide y la mitral. Miren aquí, que son las válvulas auriculoventriculares. Y que son el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, aorta y pulmonar. Ahora ustedes preguntarán, profe, ven acá, ¿y por qué solo hay dos ruidos si son cuatro válvulas? Sencillo. Esto normalmente, estamos hablando normal, todo lo que es corazón normal. Normalmente, las válvulas auriculoventriculares, que son estas, miren, cuando se cierran, se ponen de acuerdo. No, mentira, no es que se pongan de acuerdo, se cierran al mismo tiempo. Es como si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y decimos, oye, vamos a cerrar todas las puertas de los salones no sé, de un bloque de allá de la universidad, bueno, del bloque no, pongamos del piso, ¿sí? De todos esos salones, entonces nos ponemos de acuerdo a la cuenta de tres, entonces decimos uno, dos, tres, y cerramos todas las puertas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que aquellos que escuchan, ¿cuántos ruidos van a escuchar? Uno solo. ¿Sí? Entonces por eso escuchamos slup, pero se está cerrando la tricúspide y la mitral. Ahora, pero en algunos casos hay pacientes en que se produce algo que se denomina desdoblamiento. Y entonces cada una
se cierra por su lado, porque se demora un poquito, y entonces se escucha como un doble, ¿ok? Un doble cierre. Lógicamente que para poder escuchar estos desdoblamientos, pues necesitamos primero entrenar nuestro oído. Por eso el entrenamiento está a base de cada uno de nosotros. ¿Cómo así? Claro, nosotros con un fonendo, nosotros ponemos a escuchar el corazón de todo el que podamos, de la familia, de todo, a escuchar corazones, ta, 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 ta. Vamos a escuchar los diferentes corazones. Y eso me va dando una idea, porque la mayoría de personas, gracias a Dios, tienen el corazón normal. Eso me va dando una idea, va acostumbrando mi oído a un corazón normal. El día que yo escucho algo raro, epa, aquí hay algo raro. De repente no sepa el nombre, pero ya yo puedo decir, oye, este no suena como los normales que yo he escuchado. ¿Sí? Esa es la manera. Luego entonces uno empieza a investigar y mira esto aquí, esto, y alguien me va a decir, oye, sí, alguien que sepa me enseña y me dice, sí, este ruido que tú estás escuchando es por esto, este ruido es por tal cosa. Pero lo primero que tenemos que hacer es conocer los ruidos cardíacos normales. Por eso yo les recomiendo tomar a todo mundo que puedan y pongan el fonendo. Escuchen un ratito, piérdanla ahí un momentito para que lo escuchen. Y se darán cuenta que eso cuando acostumbren su oído, el día que escuchen un sonido diferente, van a decir, esto está raro. Llámate ahí al internista, al cardiólogo, que sea, que esto está sonando extraño. ¿Ok? No importa que no sepan, porque eso no es su competencia. No importa que no sepan cómo se llama, qué patología tiene, eso no importa. Lo importante es que descubren que esto está sonando raro y que el que tenga las competencias será quien va a decir, oye, eso es esta cosa. ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, ajá, cuéntame. yo he escuchado cuando se siente como una fuga. Es Ujú. cuando dicen que hay un soplo grande, que puede ser una comunicación ventricular. Bueno, mira, Se escucha como si el corazón tuviera una fuga. por eso, entonces, fíjate en algo. Cuando, lo primero, ya yo te digo, vamos siempre de lo simple, de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo. Entonces, ya tú me estás dando un diagnóstico, pero es que los soplos pueden deberse a muchos factores. Las válvulas, por ejemplo, hay válvulas que están estenosadas, están demasiado cerradas y me producen un soplo y se llama soplo de estenosis. Hay un soplo que se produce porque las válvulas son insuficientes y se produce un soplo de insuficiencia. Hay un soplo que se produce por la comunicación, esa que me dice, la arteriovenosa, la comunicación, la persistencia del ductus arteriovenoso. Pero cada una de ellas, para poder delimitarlo y saber dónde está, yo necesito primero aprender cuáles son las fases del ciclo. Por ejemplo, un soplo de estenosis se va a dar, fíjate, al final de lo que es la diástole auricular y al principio de la sistólica. Entonces sería un soplo protosistólico. ¿Me viste? Entonces yo te podría decir, oye, ese es un soplo. Oye, pero si suena igualito, sí, pero ese es, mira, ocurre al principio de la sístole ventricular, entonces es un soplo de estenosis. Pero si ocurre al final, yo diría, este es un soplo telediastólico, al final de, eh, de la diástole ventricular. Y entonces, al final de ella, entonces yo diría, oye, este es un soplo de insuficiencia. ¿Sí? Entonces, no importa porque eso es la competencia en el caso de ustedes de enfermería. Allí yo les diría, esa no es la competencia de ustedes de, de, de tratar de dar ese diagnóstico. Pero sí es competencia de todos los de salud que tú digas, oye, ahí hay un soplo, que sea protosistólico, que sea telediastólico, que sea de estenosis, de insuficiencia, eso le toca a quien tiene la competencia. ¿Ok? Así es como usted dice, o sea, solo determinar que hay algo que no está bien, que no está normal. Eso. Y entonces usted le pasa la pelotica a quien es el experto en eso, que es el que nos va a decir, no, eso es de tin, 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 esto. Porque además, así como nosotros estamos diciendo que ustedes acostumbren el oído a los ruidos, así normalito, ta, 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 el cardiólogo además, ya eso lo hizo cuando hacía la medicina, ¿verdad? Cuando estaba en medicina. Y luego cuando está haciendo su especialidad de medicina interna y luego hace cardiología, entonces él se dedica a escuchar, miren,
ese espacio que está entre ruido y ruido, ese espacio que ustedes ven aquí que es slupdup, fíjense que eso duró milésimas de segundo, entonces ellos empiezan a acostumbrar ese oído a ver qué sonidos, qué otras cosas encuentran aquí en esto. Ahora, con el advenimiento pues, de los equipos modernos, es mucho más sencillo. Anteriormente, imagínense esos médicos de la antigüedad, que fueron los que nos dieron los parámetros para todo esto que tenemos ahora. Ellos se ponían con el, así como veían ustedes al doctor Chapatín con el Chespirito, con el fonendo a escuchar, tin, tin, y con eso sacaban de dónde salía ese cuento. Fíjense cómo ellos se ponían a acostumbrar ese oído a esos sonidos. Eso es igual a lo que ocurre con los señores que están en la música, ¿sí? Que tienen un oído, pero que tú escuchas a alguien que canta y él te dice enseguida, no, mira, está desentonado. Y dice, no, fíjate, yo lo escucho igual, yo lo escucho bien. Dice, sí, porque tu oído no está acostumbrado a eso. Oye, yo lo escucho bien, sí, no, no, pero tiene un desentone, imagínate, no, fíjate, tiene tantos grados de desentonación. Oye. Y dice, oye, ven acá, pero si yo lo estoy escuchando normal, claro, porque mi oído no está acostumbrado a eso. Mi oído no está formado para eso. Entonces, debemos eso, hacer todo este proceso de escuchar, 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 hasta que no ven que nosotros, por ejemplo, nos pasamos toda la vida, desde que somos niños, mirando a las personas y le miramos la cara, oye, tiene dos ojos, tiene una nariz, tiene una boca, que lo tenga grande, que lo tenga pequeñito, que lo tenga por un lado, eso no importa. Pero cuando de pronto aparece alguien que no, nada más tiene un solo ojo, epa, en la mitad, encima tú dices, uy, eso es extraño. Nadie, no sé cómo se llama. Hasta los niños te dicen, ya está, mami, papi, mire, señor, mira, cálmate, cálmate, no digas nada, cállate, 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 te hablamos en la casa. Mire, pero ese señor, claro, porque él ya está acostumbrado a ver personas normales, ¿ok? Entonces, igual pasa acá. Nosotros, para estudiar, eh, primero estudiamos lo normal, aprendemos lo normal, para que cuando veamos algo que se sale de lo normal, enseguida lo detectemos. Y las otras asignaturas que vamos a ir aprendiendo nos van a ir enseñando qué nombres van a recibir e inclusive qué tratamiento también podrían recibir. Fíjate. Pero lo importante, lo primero es descubrir que eso se sale de la normalidad. Eso es lo importante. Y después entonces sí derivamos a quien le toque. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. No sé si alguien quiere aportar otra cosa. Sí, bueno, ok. Entonces aquí tenemos el cierre de la aórtica y la pulmonar. En la aórtica y la pulmonar, fíjense, sí se puede saber un poquito porque estas se cierran primero la aórtica, pero eso es una, no friegue, millonésima de segundo. Por eso es que hay que estudiar bien eso, ponerse bien ese oído fino para poder sentir este pequeño desdoblamiento que ocurre. ¿Okay? En algunas personas es más marcado y eso sí, entonces lo escucharía cualquiera, ese desdoblamiento. O sea, se cerraron las dos válvulas se cerraron con un espacio muy grande. ¿Okay? Y fíjense, luego otra vez aparece el primer ruido, tricúspide y mitral, cerrando al mismo tiempo. Vuelvo y repito, corazón normal. Allí aparece entonces un tercer ruido. Y entonces ustedes dirán, miércoles, ahora no las complicó más, ahora aparece un tercer ruido. Sí, hay un tercer ruido. ¿Dónde ocurre este tercer ruido? Más que todo ocurre en lo que son los niños y los adolescentes. Ahí se escucha y es completamente normal. ¿A qué se debe? Hombre, sencillo, se debe ahí sí. ¿Se acuerdan que alguien nos dijo de la sangre? Yo le dije, pues sí podría ser. A las turbulencias que hace esa sangre y mueve esas válvulas y me genera como una turbulencia, un ruido. Fíjense que el ruido tiene menor intensidad, ¿sí lo ven? Miren que es de menor intensidad. Por eso tendríamos que acostumbrar bien el oído para poder percibirlo. Pero vuelvo y repito, ocurre más en niños. Y va a aparecer, bueno, cuando ocurre en adultos, cuando lo ocultamos en adultos, entonces hablamos de ya es patológico, los que son adultos mayores. Y aparece un cuarto ruido que este siempre es patológico, sea en niños, sea en adultos, sea en lo que sea que lo encontremos, es patológico. Fíjense que también es de menor intensidad, de menor duración, pero ocurre al final de la diástole, o sea, es telediastólico. Y es el famoso ritmo de galope.
Ese que va más o menos como un caballo. Porque me da los primeros slup, dup, dup, slup, dup, dup, slup, dup, dup. Entonces cuando lo escucho así, en secuencia, siento un como un ritmo de galope. Y es propio de la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca aparece este ritmo. Y usted lo escucha, parece que no parará nunca. ¿Ok? Entonces se escucha ese cuarto ruido, que vuelvo y repito, es patológico en toda, siempre que lo oculta. Allí pues vamos a ver entonces un pequeño video de 1 minuto y algo que nos va a mostrar lo que es el ciclo cardíaco. Vamos a prestar la atención. En esta animación vamos a ver los pasos del ciclo cardíaco. En la realidad, los dos lados del corazón, el izquierdo y el derecho, trabajan juntos al mismo tiempo, pero es más fácil entenderlo si lo vemos por separado, ya que cada lado del corazón tiene una función distinta. Primero, la sangre desoxigenada, o sea, la sangre que no tiene oxígeno, entra a la aurícula derecha desde la vena cava. Después, la aurícula derecha se contrae, permitiendo que la sangre entre en el ventrículo derecho. Entonces, la válvula tricúspide se cierra para que la sangre no vuelva a la aurícula. En segundo lugar, el ventrículo derecho se contrae y la sangre se va por la arteria pulmonar a los pulmones. Entonces, la válvula pulmonar se cierra para que la sangre no vuelva al ventrículo. En los pulmones, la sangre es oxigenada y vuelve al corazón por la vena pulmonar hasta la aurícula izquierda. Después, la aurícula izquierda se contrae, permitiendo que la sangre vaya al ventrículo izquierdo. Entonces, la válvula mitral se cierra para que la sangre no vuelva a la aurícula. Finalmente, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre oxigenada se va por la arteria aorta para ser repartida a todas las células del cuerpo. La válvula aórtica se cierra para que la sangre no vuelva al ventrículo. Bueno, entonces vamos a progresar. Entonces, Bueno, la quiero válvula mostrarle aquí. tricúspide se cierra. Ok, entonces fíjense que allí se cerró la válvula tricúspide, ¿verdad? Se cerró tanto la tricúspide como la mitral, ¿sí lo ven? Ocurre al mismo tiempo. Y entonces ahí se produce el primer ruido. Ahí hizo slup. ¿Listo? Para que la sangre no vuelva a la aurícula. En segundo lugar, el ventrículo derecho se contrae y la sangre se va por la arteria pulmonar a los pulmones. Entonces, la válvula pulmonar se cierra para que la sangre no vuelva al ventrículo. En los pulmones, la sangre es oxigenada y vuelve al corazón por la vena pulmonar hasta la aurícula izquierda. Después, la aurícula izquierda se contrae, permitiendo que la sangre vaya al ventrículo izquierdo. Fíjense en algo, ahí se abrieron las válvulas auriculoventriculares y no hubo ningún sonido, ningún ruido. Repito, no suenan cuando se abren normalmente. En las estenosis valvulares sí pueden producir un poco de turbulencia que genera lo que es un soplo, ¿verdad? Un sonido. Entonces, la válvula mitral se cierra. Miren que ahí se cerraron ambas y me generó el primer ruido. Para que la sangre no vuelva a la aurícula. Finalmente, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre oxigenada se va por la arteria aorta para ser repartida a todas las células del cuerpo. Miren que aquí se cerraron, tanto la pulmonar se cerró como se cerró la válvula aórtica. Y eso me generó el siguiente ruido, que es el segundo ruido. Entonces ahí están, slup, dup, slup, dup. Dentro de las cosas, fíjense que lo mismo que ocurre en este ventrículo está ocurriendo en el otro ventrículo. ¿Ok? Esto se hace al unísono, al mismo tiempo. Lo único es que, como nos explicaron aquí al principio, para poder estudiarlo de mejor manera, más sencillo, se estudia por aparte. ¿Sí? Bueno, entonces,
fases del ciclo cardíaco. Entonces fíjense que ya dijimos que hay dos movimientos, una diástole, una sístole, ¿verdad? Y fíjense que aquí no comienza por sístole, sino por diástole. Y es algo de lógica, porque para que el corazón se llene debe estar relajado. Si está en sístole, está contraído, no se puede llenar, ¿sí? Si usted tiene una bomba, una vejiga en su mano y la tiene ahí apretada con su mano y usted le va a echar aire, pues ¿dónde se va a llenar eso de aire? Si usted tiene una presión que no le deja entrar el aire. ¿Ok? Entonces, él debe estar en diástole. Y fíjese entonces que habrán unas fases auriculares y unas fases ventriculares. O sea, cambios que ocurren durante el ciclo cardíaco en las aurículas y cambios que ocurren en los ventrículos. Pero, a manera general, en ambos ocurrirán diástole, o sea, relajación de las aurículas, que es la fase donde se van a llenar, y habrá una sístole auricular, que es la contracción de esas aurículas, ¿verdad? Igual ocurrirá acá en los ventrículos, habrá una diástole ventricular, que es el llenado del ventrículo, y una sístole ventricular, que es el vaciado o la eyección o la salida de ese ventrículo. Si nos damos cuenta, las fases auriculares, miren, hay menos eventos, hay solo 4 eventos, que las fases ventriculares, que son 6 eventos que ocurren. Pero fíjense que tiene una diferencia, que la diástole auricular tiene 3 eventos, mientras que la diástole ventricular, bueno, también tiene 3, pero y la sístole auricular tiene solamente un evento, que es la contracción de la aurícula, mientras que la sístole ventricular tiene 3 eventos. Okay. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos entonces ya estas fases y vamos a empezar primero hablando de las aurículas. Quiere decir, vamos a comenzar todo a hacerlo desde este ventrículo y esta aurícula, o sea, desde el lado derecho del corazón, ¿sí? Lo que es la bomba derecha, que va a bombear a los pulmones. Pero tengamos en cuenta que lo mismo está ocurriendo en el ventrículo y en la aurícula y ventrículo izquierdo, ¿ok? ¿Alguien va a decirnos algo? Ok. Entonces, viendo aquí normalmente nosotros cuando vimos las venas cava, la cava superior y la cava inferior y por aquí detrás el seno coronario, sabemos que esa sangre, que es el retorno venoso, esa sangre que viene sin oxígeno y que trae todo esto de lo que es la finalización del metabolismo que se hizo en las células y todas esas sustancias vienen en esta sangre, incluyendo el CO2, ¿verdad? Por eso es que ella es una sangre que es pobre en oxígeno. Cuando ya tenemos esta sangre que viene pobre en oxígeno, tanto por la vena cava superior que recoge todo de la cabeza, o sea, todo por encima del corazón, todo el retorno de las células de los tejidos por encima del corazón, y la vena cava inferior que recoge todo por debajo del corazón, ¿verdad? Ahora, sabemos que aquí no hay válvulas, porque cuando estudiamos, sí, aquí aparece una válvula de Eustaquio y una de Tevesio, pero en el seno coronario la de Tevesio y la de Eustaquio en la vena cava inferior, pero estas válvulas no son unas válvulas reales, son como semiválvulas, porque eso en realidad no están frenando la entrada de la sangre. Quiere decir esto que esto es como si nosotros dejamos abierta la llave de un grifo de nuestra casa, del grifo que está en la cocina, y entonces esa agua comienza a salir. Entonces, todo el tiempo está entrándole sangre de retorno venoso, ¿sí? Y esa sangre va llenando a la aurícula. Eso es lo que se conoce como fase de llenado fase de llenado pasivo. ¿Por qué llenado pasivo? Porque aquí no hay nada que me esté haciendo que esa aurícula se llene como con presión, ¿sí? Sino que la sangre está fluyendo de la cava superior y de la cava inferior y también del seno coronario. Entonces están llenándome a esta aurícula. En este momento, ¿qué ocurre con las válvulas auriculoventriculares? Porque recuerden que lo mismo está ocurriendo acá, está cerrada. Quiere decir que la sangre no va a poder pasar al ventrículo. Ahora, esa fase de llenado pasivo, miren que la sangre sigue acumulándose, sigue llenándose, sigue llegando la sangre y eso ya me está generando como unas presiones en las paredes de la aurícula y también en las paredes de las válvulas. Miren aquí, me está generando presión hacia abajo,
hacia los lados, hacia todos los lados, me está generando presión. Como cuando tomamos el guante, que ya creo que lo hemos visto antes, tomamos un guante, lo ponemos en una llave de agua y abrimos la llave. Las paredes del guante comienzan a expandirse porque se llenan de agua. Entonces quiere decir que esa agua está generándome una presión sobre esas paredes del guante, ¿verdad? Igual pasa acá, la sangre está entrando y me genera presión hacia aquí y hacia acá. Ahora, esta presión ya después es tanta que miren, hacia acá me genera presión, pero como esta pared es sólida y esta también, no va a poder abrirla. Pero como estas válvulas sí se abren, entonces esa presión va a hacer que esta válvula se abra. Miren cómo se abre. Fíjense entonces que la apertura de las válvulas no se da ni por músculo. Nosotros vimos los músculos papilares, pero eso no ayuda a que se abran las válvulas. Su función es otra, que después veremos. Su función es otra, que la hablamos ese día, pero de repente se les olvidó. Entonces, fíjense cómo entra esa fase de llenado rápido o de vaciado rápido de la aurícula, que en el ventrículo se va a conocer como fase de llenado, porque lo que se está llenando es el ventrículo. Acá en la aurícula se conoce como vaciado. Fase de vaciado rápido. Por la misma presión de la sangre, las válvulas se abrieron. Es como alguien que está empujando una puerta hasta que la puerta cede y abre. Igualito, la misma presión es la que abrió eso. Ahora, esto me va a llenar al ventrículo, ¿sí? Esa fase rápida de llenado. ¿Con qué coincide? Esa fase de vaciado. ¿Con qué coincide? Coincide también con una fase del ventrículo que se llama fase de llenado rápido. Que ahorita que veamos las fases ventriculares, veremos esa fase de llenado. ¿Okay? Quiere decir que ¿cómo estará este ventrículo en ese momento que está llenándose de sangre? ¿Estará en sístole o estará en diástole? El ventrículo. En diástole. Ok, muy bien, estará en diástole. Si estuviera en sístole no podría llenarse. Ok. Entonces fíjense cómo comienza a llenarse. Y miren cómo se llena. Y algunos libros dicen, como Lagano, que es de donde saca esta referencia, dice que se llena en un 80%. ¿80% de qué? De la capacidad del ventrículo. Fíjense que aquí esta parte no se ha llenado. Eso representa un 20% que todavía no se ha llenado del ventrículo. Todo esto ocurrió simplemente por presión. La aurícula todavía está en diástole también. Fíjense, está en diástole la aurícula y en diástole el ventrículo. Ahí coincidieron, están en diástole ambos. Lógicamente esto lo estamos aquí haciendo lento y fíjense cuánto duramos, nos vamos a durar como 40 minutos para poder hacer esto y eso ocurre en cuestiones de milésimas de segundo. Entonces esta porción que tenemos aquí, que representaría el 20%, también debe llenarse y se va a llenar en la siguiente, en lo que es la sístole. ¿Qué es sístole? Sístole es contracción. ¿De quién? Del músculo cardíaco, del miocardio. Entonces se contraen las paredes del miocardio y ese poquito de sangre que todavía quedó por allí se empuja hacia adentro, que sería un 20% más el 80% que ya entró, eso me daría el 100%, ya me cubriría aquí a todo el ventrículo. ¿Sí? Eso está comprendido, ¿verdad? Entonces me llenó todo el ventrículo. Eso sería la fase de contracción auricular, del músculo auricular. Que entre otras cosas, si nos miramos el músculo miocardio auricular, es más delgado que el ventricular, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, profesor. Ok. Entonces ya eso también lo trabajamos, pero para que se den cuenta acá que eso tiene que ver mucho con la eyección de la sangre a la circulación pulmonar o menor y a la sistémica o mayor. Bueno, entonces aquí se terminó de vaciar ya ese 20%. Entonces esa sangre, mire, entró aquí. ¿Ok? Y ya el ventrículo se llenó. Aquí me muestran que en ese momento se va a cerrar la válvula. Y de hecho las válvulas auriculares se van a cerrar. Y se produciría el primer ruido, ¿verdad? Ahora no me muestra cómo se cierra. Y ahorita vamos a ver cómo se cierra. Ahora que veamos la fase ventricular, porque eso depende de las fases ventriculares, el cierre de esa válvula. Hablemos de las fases ventriculares. Resulta que suponiendo esto todavía estaría abierto cuando comienza la contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir eso? Iso, este prefijo significa igual. Volumétrica, la medida de volumen
¿Volumen de qué? De sangre, ¿verdad? Del ventrículo. Quiere decir que aquí hay una contracción, el músculo miocardio comienza con una sístole, comienza a contraerse, fíjense. Pero lo hace una contracción más o menos suave, que va creciendo en el tiempo. O sea, comienza como ¿qué será? Comienza con una fuerza, con una presión, y luego va aumentando esa presión. Ahora, eso hace que permanezca la misma, se llama isovolumétrica, porque ahí tenemos el mismo volumen de sangre, ese volumen no cambia. Eso va a hacer que me genere presiones, y esa presión va a tomar a la válvula, voy a echar hacia atrás, aquí miren la válvula que está abierta, y esa misma presión, la sangre va a presionar por detrás de ella y va a hacer que esa válvula se cierre. Y eso es lo que me origina ese primer ruido que ya vimos, ¿verdad? Esto, recuerden que lo mismo está ocurriendo en el ventrículo izquierdo. Esa es la fase, lo que sería la contracción isovolumétrica. Ahora, esta contracción isovolumétrica me va a generar esto, fíjense que al final de la diástole, ¿sí? Aquí ya estaría finalizando lo que sería la diástole ventricular, me va a generar un volumen, que será el volumen tele. Ese prefijo tele significa a distancia o lejos, o final telediastólico, entonces significará al final de la diástole. ¿De qué diástole están hablando? Hombre, esto es ventrículo, es la diástole ventricular. ¿Ok? Entonces será la diástole ventricular. Ahora, esta diástole ventricular, miren que entonces me generó este volumen. O sea, ese volumen sería lo que queda dentro del ventrículo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y esto lo han medido más en el lado izquierdo, la verdad. Es de más o menos 110 a 120 mililitros. ¿De qué? De sangre. ¿Okay? Que queda allí, en ese ventrículo. Eso le decimos volumen telediastólico. Ahora, luego aparece lo que es la eyección rápida, ¿sí? Porque dijimos que esa contracción iba aumentando, 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 hasta que vence. Miren que ella me está empujando, inclusive, miren que este músculo es mayor, el músculo miocardio de los ventrículos, por lo tanto me va a generar también presión sobre las valvas, como tratando de devolverse hacia la aurícula. Ahí es donde juegan el papel importante los músculos papilares, que estaban aquí con sus cuerdas tendinosas, porque ellos ahí me van a traccionar y no me van a dejar que las valvas se devuelvan y se abran hacia acá, que puede ocurrir en algunos pacientes, ya eso es patológico y se denomina insuficiencia de la válvula, ¿verdad? Entonces, esos músculos papilares allí, eso es lo que hacen. No me ayudan a abrir, sino me ayudan a que cuando estén cerrados no se pasen hacia el otro lado y se vuelva una insuficiencia, ¿verdad? Se produzca una insuficiencia. Pero también me empuja esa presión, y voy a echar un poquito para atrás. Entonces, miren, aquí empieza la presión a empujarme a estas valvas de la válvula, en este caso pulmonar, pero también acá en la válvula aórtica. A este lado esto generará una presión de 8 milímetros de mercurio, pero de este lado, el ventrículo izquierdo, que es mucho más grueso, sus paredes, el miocardio es mucho más grueso, porque le toca bombear, ya lo hemos hablado, a todo el resto del cuerpo, a todo lo que es el cuerpo. Entonces, aquí esto va a salir con una presión para que se puedan abrir las válvulas, la válvula aórtica, una presión de más o menos 80 milímetros de mercurio. Eso es lo que me va a abrir esta válvula. En promedio, fíjense que acá son 8 y acá de este lado son 80. Fíjense qué tanta fuerza tiene ese ventrículo izquierdo, con qué tanta fuerza de contracción se contrae, valga la redundancia. Ahora, entonces, esto me va a generar una cantidad de sangre que va a salir, en este caso que vemos aquí, por lo que es el tronco de la arteria pulmonar, y en este caso, en el ventrículo izquierdo, por la arteria aorta.
ese volumen, esa cantidad de sangre que sale expulsada allí es el 60% del volumen telediastólico, o sea, el 60% de 110 a 120, que representa 70 mililitros. Eso es lo que va a salir por cada vez que el corazón eyecta en esa fase de eyección rápida, ¿ok? Que va a salir la sangre. Esa es la cantidad, 70 mililitros, que más o menos representa el 60% del volumen telediastólico. Quiere decir esto enseguida que si el volumen telediastólico, la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha, es mayor, mayor será el volumen telediastólico y mayor será también el volumen latido. Esto se denomina volumen latido porque recuerden que en este instante también se están cerrando estas válvulas, las válvulas auriculoventriculares, y luego se van a cerrar estas sigmoideas o semilunares. Entonces, a esta salida se le denomina, esta fase de eyección rápida, se le denomina volumen latido. ¿Ok? Volumen latido. Ahora, la fase de, bueno, esto es fase de eyección porque hay una rápida y una lenta. Sí, ahí se complica un poquito porque entonces hay una rápida y una lenta. Entonces, esta fase de eyección es de 70 mililitros. Quiere decir que esos 70 mililitros se van a repartir en las dos fases. En la fase rápida saldrán 50 mililitros más o menos y en la fase lenta van a salir los 20 mililitros restantes. Aquí vemos entonces, miren cómo sale bombeada esa sangre, esos 70 mililitros. Lógicamente, lo van a hacer en la eyección rápida, 50 mililitros, que representa el 70% de 70, ¿ok? Este 70% no es del volumen diastólico, sino del volumen latido. No es del volumen telediastólico, sino del volumen latido. Entonces me representa ese 70, me está representando lo que son 50 mililitros que salen aquí. Ahora, en la eyección lenta, en la fase de eyección lenta, después que ya se dio la rápida, esto comienza a caer porque el ventrículo comienza a dejar de contraerse. Ya va a entrar en diástole y entonces la contracción se disminuye y disminuye la presión y entonces solo se logra sacar el 20 mililitros, que sería el 30% restante de estos 70, que es ese volumen latido. ¿Ok? Parte de esa sangre se va a tratar de devolver y al tratar de devolverse, miren, va a chocar con las valvas. ¿Se acuerdan que esas valvas tenían los senos de Valsalva que están allí? Y ellas entonces la sangre va a caer allí, va a entrar aquí en esta zona y va a generar una presión sobre ellas haciendo que ellas se cierren y se va a producir el segundo ruido, el dup. Ok, miren, ahí se está devolviendo la sangre y fíjense cómo la sangre intenta, aquí al devolverse, miren cómo choca con las valvas y termina cerrándola. ¿La ven? Ahora, parte de la sangre, fíjense que de 110 a 120 se expulsaron en el volumen latido 70. Quiere decir que quedaron alrededor de 50 centímetros cúbicos, ¿verdad? Miren, que esto nos dice que el ventrículo jamás queda sin sangre. Y esto es bien importante, porque si el ventrículo queda sin sangre, podría pasarle que estas paredes se adhieran y se queden pegadas, ¿sí? Como cuando, yo no sé si ustedes de pronto han utilizado los goteros viejos, esos que venían con un caucho negro arriba y en vidrio, que a veces usted le hacía mucho y él se quedaba pegado ese gotero. Bueno, algo así sucedería y entonces sería más difícil que entrara la sangre. Entonces es bien importante esa cantidad, ese volumen de sangre que queda en el ventrículo después de la sístole ventricular, que es cuando comienza la diástole, ¿verdad? En sí, la diástole ventricular, que ahorita la vamos a ver. Ese volumen que quedó aquí, fíjense que está quedando al final de ¿quién? De la sístole, porque todavía se encuentra en sístole ya finalizando. Entonces ese volumen se conoce con el nombre de volumen telesistólico. Telesistólico, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Este volumen telesistólico es el que me está quedando al final de la sístole. Ya dijimos que eso de tele es al final. Entonces, fíjense, aquí vemos un volumen telediastólico de 110 a 120, el volumen latido, que nos dio un 70 mililitros, y lo que nos quedó
el volumen telesistólico que representa el 40%, que representa el 40% y es de 50 mililitros. También en cardiología se mide algo que es la fracción de eyección. La fracción de eyección, como su nombre lo indica, es una fracción, me representa un porcentaje, ¿sí? ¿Qué son estos porcentajes que ustedes ven aquí? Entonces, el volumen latido es el volumen en sangre y la fracción de eyección es el porcentaje del volumen latido. ¿Sí? Aquellos que están rotando por cardiología saben eso, que la fracción de eyección es aproximadamente 60%, de 60 a 70, porque algunos libros la colocan como el 60, otros como el 70%. Esa sería la fracción de eyección normal. Entonces, cuando nos hablan de fracción, es una fracción, un fraccionario, y eso se representa en porcentaje. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la fracción de eyección, oye, 70, entre 60 y 70%. Pero si me dicen cuál es el volumen latido o el volumen de eyección, ya me están diciendo que lo tengo que dar en mililitros. Entonces digo, oye, 70 mililitros. ¿Sí? La diferencia. Luego, miren, estas flechas me están indicando que se relajó el ventrículo, comienza a relajarse y se produce lo que es la diástole ventricular. Y esa relajación es relajación isovolumétrica también. ¿Por qué? Porque aquí el volumen permanece igual durante esta fase. La relajación isovolumétrica, y aquí entonces aparece que en ese momento también está en diástole la aurícula y se está llenando de sangre. ¿Se acuerdan del llenado? Y luego aparece ese vaciado de la aurícula, el vaciado rápido, y eso es lo que me produce en el ventrículo el llenado rápido. Llenado ventricular rápido. Y nuevamente vuelve el ciclo. Vuelve lo mismo, acá vendría luego la sístole auricular que me aportaría el 25% restante, que aquí apenas habría el 80%. Se cerrarían las válvulas y nuevamente el mismo proceso. ¿Listo? Eso quedó comprendido, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, aquí encontramos algunos factores que alteran la frecuencia cardíaca. La hora del día, entonces quiere decir que si yo voy a hacer un estudio sobre frecuencia cardíaca y cómo está alterada según algunos estímulos, cómo me la alteran, en el mismo paciente y en todos los pacientes tengo que hacerlo a una hora específica, ¿verdad? Entonces, es decir, el estudio se va a hacer en las mañanas, porque si lo hago a diferentes horas, ya eso me puede alterar la frecuencia cardíaca. La edad, la temperatura, la altura, la genética, el género, la composición corporal, causas psicológicas. Recuerden que ella está supeditada a lo que es el sistema nervioso autónomo, y entonces cualquier estrés o algo me puede alterar la frecuencia cardíaca. Las posturas, es importante eso en fisiología. En los laboratorios me imagino que estarán haciendo las pruebas cuando la tomamos acostado, sentado, de pie, lo mismo con la presión arterial. Si estamos corriendo, si estamos sentados en reposo, todo eso me va a afectar a esa frecuencia cardíaca. El volumen latido, también lo que son los volúmenes cardíacos, me van a afectar. El volumen cardíaco también se va a ver afectado por diferentes variables. ¿Sí? Esto tiene que ver con la presión intratorácica, la intrapericardíaca, la presión arterial total, el tono venoso, tiene que ver con lo que es retorno venoso, el sistema simpático, o sea, tiene que ver con muchas cosas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Dirán ustedes. Porque fíjense que aquí estamos combinando dos cosas. Estamos combinando la frecuencia cardíaca y la cantidad de sangre que sale en cada latido. Cuando nosotros colocamos eso en una fórmula, entonces estamos hablando de gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, en una unidad de tiempo que es un minuto, que es la que tomamos, la más sencilla para hacerlo. Pero lógicamente yo puedo tomar y tomarla con aparatitos. Yo puedo tomar
durante el día, durante 24 horas, durante una semana, puedo tomarlo durante un mes, durante un año, mira, yo podría hacer todo eso. Pero lógicamente es menos traumático hacerlo en un minuto. Y mirar entonces esa eh, cuánto es ese volumen, ¿sí? ¿De qué depende? Entonces, depende de la precarga. Y entonces me dirán, oye, ¿eso qué es precarga? Antes. O sea, cargar antes. ¿Y cuál es esa carga que llega antes? ¿Con qué se carga el corazón? ¿Qué es lo que está llegando al corazón? La sangre desoxigenada. La sangre, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan de precarga, nos están hablando de la sangre que llega a las aurículas. Eso es lo que es la precarga. Y recuerden que esta precarga va a depender de la sangre que nos trae el sistema venoso, que ya sabemos que ese flujo de sangre le denominamos retorno venoso. Entonces, quiere decir que él depende del retorno venoso, esta precarga. ¿Cuál es la poscarga? Fíjate, ya después de estar cargado. La poscarga tiene que ver con lo que es la resistencia valvular, o sea, qué tanto las válvulas, qué tan duras están para que las abra la presión, todo esto. Por eso entonces nosotros encontramos que, que estas son causas, por ejemplo, el aumento de la poscarga, que es la resistencia periférica de las arterias, es causa de hipertensión, porque si las válvulas para abrirse están muy duras, se necesita mucho más presión, quiere decir que el corazón le toca aumentar su presión de bombeo y eso me produce hipertensión, así de sencillo. O sea, si las arterias están muy colapsadas, están muy duras sus paredes, no se van a dilatar muy bien y entonces me van a generar hipertensión. Y depende también ese gasto cardíaco del volumen sistólico. Ahora, ¿cuál es ese volumen sistólico? El volumen sistólico es el mismo volumen latido, ¿ok? Porque fíjense que se da en la sístole ventricular. Es el mismo volumen latido, que son 70 mililitros, ¿verdad? En promedio. Fracción de eyección 60 a 70% del volumen telediastólico. Ese sería el volumen sistólico. Ok. Vamos a encontrar también lo que es el volumen sistólico como tal. Miren que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ya dijimos que el volumen sistólico es 70. Miren, esto es sencillo. Aquí entonces pondríamos 70. Y la frecuencia cardíaca dijimos que va de 60 a 100. Entonces en promedio también podría ser 70, un promedio. Y si multiplicamos 70 por 70, eso nos da 4.900, ¿verdad? Redondeándolo sería 5.000. 5.000 centímetros cúbicos de sangre. Ese es el valor normal en reposo aproximado del gasto cardíaco. 5.000 mililitros de sangre, o sea, 5 litros de sangre. Y este valor de 5 litros de sangre, ¿qué les recuerda? Eso lo han visto, en biología lo vieron. Sistema hematopoyético. Repita la pregunta, profe. 5 litros de sangre, ¿a qué le suena? Cuando ustedes El 5 gasto litros... cardíaco. Sí, ya sabemos que es el gasto cardíaco, pero 5 litros de sangre, ¿a qué le suena? ¿Dónde han escuchado ese, además de en el gasto cardíaco, dónde han escuchado ese valor? Bueno, lo que nos recuerda es la cantidad de sangre que se dice que tiene un adulto normal, ¿sí? Una persona adulta, la cantidad de sangre que posee es más o menos esa, 5 litros de sangre. Lo pueden buscar y se darán cuenta de eso. Entonces esto nos dice algo importante. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la sangre de mi cuerpo, miren, pasa por el corazón en un minuto. Por eso es que cuando nosotros colocamos un medicamento por allí, ese medicamento va rápidamente a actuar. Porque fíjense cómo el corazón rápidamente lo envía. Miren, toda la sangre, o sea, todo lo que tenemos, la cantidad toda de sangre, en un minuto, los 5 litros pasan por el corazón. En reposo, en reposo. Esta cosa es diferente si estamos en ejercicio o si estamos con estrés. Por eso cuando hay venenos, como los venenos de serpiente, por la mordedura de serpiente, uno trata de relajar al paciente. Porque entre más se estrese,
aumenta la frecuencia cardíaca y eso me va a aumentar el gasto cardíaco y entonces la cantidad de sangre va a pasar mucho más rápido, ¿sí? Y ese veneno se va a esparcir mucho más rápido. Por eso de los torniquetes que se hacen, los torniquetes linfáticos que se realizan. ¿Ok? Entonces vemos también que en el volumen sistólico depende. ¿De qué depende? De la presión arterial media. Eso también depende de la fuerza de contracción del ventrículo, que tanta fuerza de contracción tenga. A eso es lo que llamamos inotropismo. También depende del volumen telediastólico. ¿Se acuerdan que dijimos que entre más volumen telediastólico, por ejemplo, si yo tengo un volumen telediastólico de 200, decimos que el volumen sistólico es el 70% del volumen telediastólico. O sea que si yo tengo 200, el 70% de 200 es 7 por 7, 7 sería de 200, 7 por 2, 14. Sería 140 mililitros. Fíjense, saldría el doble de eyectado del corazón, ¿sí? Entonces, si yo aumento el volumen sistólico, me aumenta el gasto cardíaco. Si aumento la frecuencia cardíaca, también me aumentará el gasto cardíaco. Pero esto ocurre hasta más o menos los 120, en una taquicardia de más o menos hasta 130, que se conoce como taquicardia paroxística, hasta 130 latidos por minuto, más o menos en promedio. Ya después de eso, en realidad, en vez de aumentar el gasto cardíaco, disminuye. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, esto es un ejemplo, necesito que abran la mente un momentito. Estamos montados en una canoa, en un bote, aquí en nuestros ríos de la región Caribe, cualquiera de ellos, de la zona donde usted sea, está montado en la canoa. Y ustedes se acuerdan que todas las canoas, ellas todas se filtran, a ellas les entra agua. Eso no es una cosa de... A todas ellas les entra agua. Y nosotros tenemos un tarro, un pote para sacar el agua, ¿sí? Y el agua está entrando a razón de, pongamos que está entrando a 2 litros por minuto. Y suponiendo que usted tiene un tarro de 1 litro, entonces usted hace en 1 minuto, si usted saca 2 tarros de eso en 1 minuto, no hay ningún problema. El bote se mantiene a flote, no hay ningún problema. Pero cuando usted quiere aumentar de repente la sacada de esa agua, muchas veces ya no se va a llenar el pote con el litro, ¿sí? Y entonces la cantidad que está sacando ya va a ser menor. Eso más o menos ocurre cuando se aumenta la frecuencia cardíaca, el corazón no se logra llenar muy bien el ventrículo cuando ya está expulsando. ¿Se acuerdan que él tiene una fase de llenado, una rápida y una fase lenta? Y cuando se está llenando aquí apenas ya se está enviando la sangre. Entonces el volumen telediastólico va a ser menor y el volumen, lógicamente, sistólico o volumen latido también va a ser menor. Y eso me va a disminuir el gasto cardíaco, ¿ok? Entonces no siempre el aumentar la frecuencia cardíaca me va a aumentar el gasto cardíaco, me lo aumenta hasta cierto punto. Lo mismo ocurre también con aumentar la precarga, o sea, aumentar el retorno venoso, la sangre que llega al corazón, igual. Hay un mecanismo, que no sé si de pronto se encontraron con él en fisiología o de pronto lo trataron allá, que se conoce como mecanismo de Frank y Starling. Unos señores fisiólogos que se ganaron un premio Nobel con eso, descubrieron, bueno, que el corazón, toda la sangre que le llega a la aurícula derecha, o sea, retorno venoso, si el retorno venoso, entre más sangre le llegue, más al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, más sangre va a bombear. ¿Ok? Eso es una cosa, ya lo vimos ahorita cuando les dije que si el volumen telediastólico era mayor, ese es el mecanismo de Frank y Starling. Lógicamente también tiene un tope, porque llega un momento en que es tanta la sangre que llega al ventrículo, pero
como, como la arteria aorta y la pulmonar son menores en diámetro que el ventrículo, pasa lo que el embudo. En un embudo usted está llenando una botella y usted comienza a echar por ahí por el embudo. Pero si usted quiere, no, porque ya va a comenzar el partido, entonces usted trata de echarle demasiado al embudo, parte sigue, pero parte se devuelve y se bota. ¿Entiende? Y no logra entrar la cantidad que debería. Igual pasa acá. Entonces, si es demasiada sangre, pues parte no va a poder pasar al ventrículo porque cuando el ventrículo se contraiga, parte se va a regresar. ¿Ok? Entonces, quiere decir que ese aumento del gasto cardíaco va a tener algunas limitantes. Eso sí, todo lo que me disminuya la frecuencia cardíaca me va a disminuir el gasto cardíaco. Y todo lo que me disminuya el volumen sistólico también me va a disminuir el gasto cardíaco. Así que tendré pacientes con un gasto cardíaco mayor y algunos con un gasto cardíaco menor. Básicamente, pues cuando nosotros aumentamos frecuencia cardíaca menor de 130, tenemos taquicardia, pues se va a producir un aumento del gasto cardíaco. Cuando hacemos ejercicio, recuerden que si estamos haciendo ejercicio eso ocurre y eso nos aumenta el gasto cardíaco. Por el contrario, cuando no estamos, cuando se disminuye esta frecuencia cardíaca, que puede ser porque activamos el sistema parasimpático y la acetilcolina está activada, entonces eso me produce que se disminuya la frecuencia cardíaca, que se disminuya la fuerza de contracción, así que el volumen sistólico también se va a disminuir y eso me va a causar disminución del gasto cardíaco. Ahí tenemos los volúmenes, volumen telediastólico, que ya lo conocemos, que es el que queda al final de la diástole ventricular, el telesistólico, el que queda al final de la sístole ventricular, volumen latido sistólico, que es ese volumen que sale eyectado a través de las arterias, la pulmonar y la aorta, desde el ventrículo, que su porcentaje es el 60-70% del telediastólico. Volumen minuto, que es el mismo gasto cardíaco, es el volumen eyectado por el corazón en un minuto y la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto, que ya vimos que es el mismo gasto cardíaco. Y la fracción de eyección, que ya dijimos que era el mismo volumen latido, pero en fracción. Entonces le damos porcentaje, 60-70%. Ahí, bueno, tenemos lo que es índice cardíaco, que depende, del índice de masa corporal. Entonces aquí vemos unos señores, miren que entre más tenemos masa corporal, el gasto cardíaco va a aumentar. ¿Sí ven? Gasto cardíaco, miren, aquí con una superficie corporal de 0.5 metros cuadrados, tenemos un gasto cardíaco de 8 litros por minuto. Pero cuando, miren, ya tenemos una superficie de 1 metro cuadrado, la superficie corporal se duplicó, ya tenemos también, duplicamos el gasto cardíaco, entonces el corazón le toca trabajar mucho más. Y si tenemos a alguien ya en obesidad mórbida, con 1.5 metros cuadrados de superficie, miren, se triplicó ese gasto cardíaco. Entonces quiere decir que aquellos pacientes que son obesos, su gasto cardíaco y el índice cardíaco va a estar aumentado. ¿Sí? Y esto me va a llevar a que muchas veces el corazón se agote y se vuelve insuficiente porque ya no le da para llevarle sangre a toda esa superficie corporal. Bueno, una de las cositas que les toca a ustedes investigar, que es inotropismo, que es cronotropismo, dromotropismo, los efectos del ion sodio sobre la fibra miocárdica, los efectos del ion potasio sobre la fibra miocárdica y los efectos de la temperatura sobre la fibra miocárdica, que ocurre cuando la temperatura baja, hipotermia, o cuando hay hipertermia. ¿Qué le ocurre? Esto ustedes deben buscarlo porque le pueden salir preguntas sobre esto en el parcial. ¿Hay alguna pregunta ahora? Tómenle un pantallazo.
Bueno, listo chicos, entonces hemos terminado por el día de hoy. Si no hay preguntas,